Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jennifer López Mateos, estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Boyacá. Soy estudiante de fisioterapia y estamos viendo en estos momentos las patologías del túnel del carpo. Entonces, ¿qué es el túnel del carpo? Es una patología muy común, una enfermedad común en las secretarias o en las personas que tienen que, digamos, trabajar mucho tiempo en la misma posición, las manitas así. Entonces les duele las manos, los dedos, en fin, eso. Entonces, para hablar del túnel del carpo vamos a tocar varios puntos. En este caso vamos a hablar un poquito de la anatomía del carpo. Entonces, si hablamos del túnel del carpo, esto tiene una forma de surco que atraviesa la mano y está constituido por los 8 huesos del carpo. Dentro del canal carpiano encontramos los tendones flexores cubiertos por toda la vaina sinovial del nervio mediano, que se encuentra delante del flexor superficial del índice y sobre la cara radial del flexor del medio. En la parte sinovial encontramos entonces el área sensitiva del nervio mediano, que comprende toda la cara palmar de los 3 dedos radiales y la mitad radial del anular, la cara dorsal de las últimas 2 falanges de los 3 primeros dedos y la mitad externa del 4.º dedo. En fin. Ya hablando un poquito más, en el caso de la fisiopatología, existen 2 mecanismos para esta. El primero es el directo y el otro el mecánico. En fin, el cual pues daña la vaina de mielina o el axón. Y el segundo mecanismo es indirecto, que es por comprensión de los nervios. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así por comprensión? En el mecanismo directo existen varias presiones muy altas, parecidas como cuando usamos un torniquete, cuando hay una lesión en una vena, que hay una hemorragia, así una presión similar muy alta, y las presiones bajas por el contrario alteran la mecánica del transporte axonal de forma anterógrada y retrógrada, lo que genera pues la falla en la parte nerviosa y neurológica de la parte. El edema y la isquemia es el mecanismo con mayor frecuencia que causa el STC, el síndrome del túnel del carpo. Ok, y siguiendo con la patología del túnel del carpo, entonces ahora vamos a pasar al cuadro clínico. Entonces los síntomas más comunes son parestesias, dolor, y casi siempre este dolor es neuropático, o sea, es decir, causado por eventos como lo de la compresión, infiltración, isquema o un daño metabólico en las neuronas. El nervio comprimido es un proceso isquémico e inmunológico que provoca el daño de las fibras nerviosas y clínicamente, como les está diciendo, se manifiesta en un dolor neuropático. Ahora, el estrés oxidativo tiene que ver más con la patogénesis del dolor, es decir, es la alteración del mecanismo de reducción del oxígeno con excesiva producción de radicales libres. Y en consecuencia, claramente, se produce una isquemia con disminución en la suplencia de nutrientes para las células nerviosas que ahora van a hacer necrosis de la célula de Schwann. En fin, cuando ya tenemos el paciente, debemos también tener en cuenta que no solo con esa prueba se puede diagnosticar si hay túnel del carpo. Es decir, a veces los pacientes también generan como torpeza, como debilidad, entumecimiento, hormigueo, y cuando van a agarrar un objeto son algo torpes y les genera dificultad. Esta es otra forma clave para saber si realmente hay túnel del carpo. Bueno, y siguiendo con la fisiopatología, entonces vamos a hablar de una parte que algunos expertos las confirman, pero otros no. Es hasta ahora una parte experimental, la cual nos describe que la conducción sensitiva desaparece cuando se ejerce una presión externa superior a los 40 miligramos de mercurio durante 25 a 50 minutos a nivel del carpo. Por supuesto, la afectación no va a ser igual en las superficies, en las superficiales con la fibra C, porque el diámetro es mucho más pequeño. Por ende, el hallazgo patológico va a ser más temprano y el daño axonal se va a generar de forma más tardía. Buenos días, soy Jennifer López Mateos, estudiante de fisioterapia de cuarto semestre de la Universidad de Boyacá. El video es para mostrar cómo se evalúa la prueba de Fallon. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Paula Toro y tengo 19 años. Bueno, María Paula, la prueba es muy sencilla. Consiste en que vas a flexionar las manos por el lado del dorso, de la siguiente manera. Esta prueba es para evaluar si existe el síndrome del túnel del carpo. ¿Lo puedes hacer, por favor?
y se va a evaluar durante 1 a 2 minutos. Listo. ¿Sentiste algún dolor, hormigueo en las manos o algo? No. Bueno, entonces esta prueba nos dio negativa, por ende ya no padece este síntoma. Ok, entonces ahora vamos a hablar de el túnel del tarso. Entonces, vamos a hablar, ya dejamos el miembro superior, vamos para miembro inferior. A la altura del tobillo vamos a encontrar el nervio tibial posterior, que pasa a través de un conducto fibro óseo. Y este se divide en dos nervios plantares, el medial y lateral. El síndrome del túnel del tarso entonces se refiere a la compresión del nervio dentro de este conducto, pero el término se aplica ampliamente a la neuralgia del nervio tibial posterior, por cualquier causa. Estos factores contribuyen entonces hacia la sinovitis de los tendones, flexores del tobillo, debido a una función anormal del pie, artritis inflamatoria, edema, fibrosis, quistes, casos severos, una fractura, en fin. Esto lleva a un rango campo de sintomatologías presentes pues a causa de este. Y los pacientes casualmente con hipotiroidismo pueden desarrollar síntomas similares en los túneles del tarso por un depósito perineuronal de mucina. Entonces, los principales signos y síntomas, entonces, los dolores en ocasiones son como quemantes, como con hormigueo, y suelen ser en un aspecto retromaleolar y en algunos casos en la parte medial del pie por la parte del talón. De ahí se extiende a lo largo de la planta de los dedos y en la superficie en posición, o sea, es decir, como que se irriga. El trastorno progresa y esta forma entonces es lo que ya no solo al hacer movimiento duele, sino también en reposo con el pie está quieto, genera un dolor tremendo. En la parte de diagnóstico, entonces ahí es donde vamos a recurrir al signo de Tinel, que es cuando, como en la prueba que a continuación van a ver, se hace un golpeteo o una palpación en el nervio tibial posterior por debajo del maleolo medial, en el sitio de la compresión o lesión donde se genera el hormigueo en la parte distal. Aunque los resultados falsos negativos en las pruebas electrodiagnósticas son muy comunes, las pruebas físicas son mucho más exactas y compatibles con los resultados positivos, ya que el electrodiagnóstico a veces es bastante inexacto. Y se hace el diagnóstico del síndrome del túnel tarsiano altamente probable. Un dolor en la zona plantar del talón y en el arco más de 6 meses sugiere fuertemente una compresión del atrapamiento del nervio, aunque es muy común a veces confundir este dolor con una fascitis plantar. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a hacer la prueba de Tinet en miembro inferior, la cual consiste en determinar si hay pinzamiento o compresión sobre el túnel tarsiano. ¿Cómo vamos a saber si es positiva? Si a la hora de evaluarlo llega a haber hormigueo o se genera dolor sobre la parte de la planta y los dedos del pie. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa? Ponemos al paciente de cúbito supino y en uno de los pies entonces hacemos apoyo sobre el antepié y hacemos percusión en la parte posterior del maleolo. ¿Sientes dolor o parestesias? No, señora. Bueno, entonces en este caso sale negativo.